Así como estamos de pie, quisiera que me acompañara Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra del Señor: Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. El mensaje de esta mañana es el tema una espera anhelante. Y de acuerdo a los versículos bíblicos que leímos en la Escritura, además de las grandes crisis que se ven hoy en el diario vivir, el creyente debe más que nunca mantener una espera anhelante en su reunión con el Señor. Como número uno, en medio de las más grandes injusticias de esta vida. En segundo lugar, en medio de las grandes decepciones de esta vida. Y en tercer y último lugar, en medio de las grandes aflicciones que en esta vida vamos a padecer. Entonces, esa tiene que ser la actitud del creyente, la actitud del cristiano y de todo aquel que se acerca a Dios. Tiene que tener una espera anhelante por su reunión con Cristo Jesús, porque muchas veces el ser humano pone su mirada en los gobernantes y en las personas que están sobre las multitudes para tener tal vez algún tipo de descanso o de alivio, pero tenemos que recordar que mientras el ser humano gobierne en este mundo, van a haber injusticias, van a haber toda clase de males en el ser humano, porque no es justo el ser humano en su corazón. Mas sin embargo, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Por eso es que nuestro anhelo debe de ser esa espera en nuestra reunión con el Señor en medio de las más grandes injusticias. En medio de las más grandes injusticias de esta vida, en las riquezas que acumulan los opresores. ¿A quién no le ha sucedido en esta vida que ha sido víctima de estas personas que por sus posesiones, por sus puestos opulentes que ocupan en medio de la sociedad, muchas veces oprimen a sus prójimos? Oprimen a sus prójimos y amontonan riquezas para sí mismos con el trabajo arduo de aquellos que trabajan con esfuerzo, y muchas veces su trabajo, su labor no les es remunerado correctamente, y parece ser de que estas cosas pasan por alto, pero Dios está fijándose en todas estas cosas, de cómo el ser humano hace injusticia muchas veces a su prójimo en los lugares laborales. ¿Cómo se siente usted cuando estas cosas suceden? Cuando mira que los ricos toman ventaja muchas veces de los pobres, y los pobres son oprimidos por aquellos que están en el poder, y su trabajo no les es valorado. Muchas veces puede ser que entre a nuestros corazones amargura en nuestro corazón debido a esas grandes injusticias que muchas veces el ser humano
nos oprime de esta manera. Puede hacer que nuestra fe se turbe por momentos al pensar de que a pesar de que estamos en el camino del Señor, ¿cómo es posible de que estas injusticias se le practiquen unos a otros en los lugares de trabajo? En que no se reconoce el arduo trabajo que las personas hacen y se les maltratan muchas veces, tal vez por tener un estatus migratorio que no les favorece, muchas veces son despedidos injustamente. Y hay todo tipo de maltratos y injusticias en los lugares laborales, pues estas cosas también las experimentaron los hombres de antaño, las personas que fueron siervos de Dios de aquellos tiempos antiguos, como dice la Escritura acerca de un salmista llamado Asaf, que él sufrió todo este tipo de injusticia. Dice Asaf de que al sufrir él este tipo de injusticias, dice de que se llenó de amargura su alma por aquellas injusticias que él estaba sufriendo. Y dice él de que su corazón se llenó de amargura, su alma se llenó de amargura a raíz de toda aquella injusticia que estaba sufriendo. Y no solamente eso, sino que dice que su corazón llegó a sentir punzadas y que por poco resbalaban sus pasos, porque llegó a sentir envidia de aquellos que estaban, de aquellos soberbios que estaban prosperando en las injusticias que ellos cometían. Y dice Asaf que él miraba que estas personas que eran injustas vivían sus vidas sin temor alguno. Estas personas que eran injustas no sufrían ningún tipo de males. Estas personas que eran injustas no pasaban ningún tipo de trabajos pesados y arduos como los que a él le tocaba hacer para poder tal vez ganarse la vida. Y él miraba a estas personas que estaban sobre de aquellos que oprimían y practicaban injusticia en contra de estas personas inocentes. Y él dice que los veía coronados de soberbia y vestidos de violencia, hablando mal todo el tiempo sin ningún tipo de consecuencias. Y tanto fue la amargura que entró en el corazón de Asaf a raíz de todas estas injusticias que se le practicaban, de todas estas injusticias que oprimían al pobre y a aquellos afligidos, que la angustia, la aflicción y la amargura del corazón fue tanto en Asaf que llegó a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, porque por pago he recibido azotes y castigos todo el día. Tan angustiado estaba Asaf y la amargura era tan grande en su corazón que llegó a arrepentirse de estar limpio su corazón delante de Dios y de lavar sus manos en inocencia. Pero eso es lo que me encanta a mí, de que la palabra del Señor declara y dice que todo tiene su tiempo en esta tierra, porque aquellas frustraciones, aquellas situaciones difíciles que Asaf estaba enfrentando, aquella amargura también llegó a su límite, porque dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, ve, entrando en el santuario de Dios, no entrando en el Facebook, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos, porque ellos pasaron, dice, de repente fue su ruina. Por eso es que en medio de las más grandes injusticias que usted pueda estar enfrentando en esta vida, usted tiene que refugiarse en la presencia del Señor. Si usted quiere testificar como testificó Asaf, como testificó David. Asaf y David testificaron de estas cosas, porque a pesar de que ellos miraron que los opresores que estaban en aquel tiempo se extendían como laurel verde, dice la Biblia, de repente pasaron, lo buscaron y no los encontraron. Por eso Isaías el profeta dice: y buscarás a tus enemigos y no los encontrarás, porque ellos pasarán como tamo que arrebata el viento, pero aquel que ha creído en este Dios todopoderoso está refugiado en el Señor. Por eso es que nuestro refugio tiene que ser en la presencia del Señor. Tenemos que buscar el refugio de Dios. Por eso es que en las más grandes injusticias de la vida, el Señor es nuestro refugio. A Él correrá el justo, dice la palabra, y librado será. Por eso es que yo siempre digo esto. Muchas veces nosotros venimos y estamos llorando delante de la persona equivocada. No llore delante de una persona, llore delante de Dios. Ahí es donde tenemos que derramar nuestras lágrimas. Lloremos delante de Dios cuando le hagan injusticia en tu trabajo. Antes de ir a hablar con un supervisor, antes de ir a hablar con su jefe, primero venga delante de Dios, exponga su causa delante de Él, explíquele a Dios la injusticia que le están haciendo. Él es justo, dice la Biblia, que Él aborrece la injusticia. Dios le hará justicia.
En medio de las más grandes injusticias, refúgiese en la presencia de Dios. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y esto es lo que sucede muchas veces, que personas que están en puestos importantes, personas que tienen la ventaja económica para ayudar a su prójimo, para ser de ayuda, para levantar a los suyos, muchas veces ocupa esas posiciones y esos poderes que tienen, no para ayudar, sino que para oprimir a los demás. Y dice la Biblia que esto es pecado. Jesús narró acerca de un hombre que tenía una posesión alta, que tenía mucho poder, que tenía muchas riquezas, que vivía como un rey, y ese era un rico, que dice que este hombre, dice que hacía banquetes, pero no era cada semana, era todos los días. Dice que hacía grandes banquetes con esplendidez todos los días. Y en aquel tiempo también Jesús dijo que había un indigente llamado Lázaro. Y dice Jesús que este indigente que se llamaba Lázaro, pues no tenía dónde vivir, estaba en la calle, estaba arruinado, era de los marginados, y si eso fuera poco, dice la Biblia que también estaba lleno de llagas, estaba enfermo en su cuerpo, tanto que dice que los animales, los perros, venían y lambían sus llagas. Y Jesús, narrando acerca de esta historia, dijo que este hombre indigente deseaba, anhelaba él comer de las migajas que caían de la mesa del rico, pero claro que esta persona no lo quería cerca de su mesa, mucho menos lo iba a sentar a su mesa. Pero resulta que la justicia de Dios es perfecta. Llegó el tiempo en que Dios reclamó el alma de estos dos. Dice la Biblia que el rico murió y fue sepultado. Dice la Biblia que Lázaro también murió y Dios envió ángeles para que lo llevaran al descanso eterno. Dice la Biblia que estando Lázaro en el descanso eterno, en el seno de Abraham, lo llama la palabra, y el rico estaba en el lugar de tormento, y alzó sus ojos el rico, y miró a Lázaro que estaba en el lugar de descanso, y miró también al padre Abraham que estaba en aquel lugar, y le habló y le dijo: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero la respuesta del padre Abraham fue: no, hijo, tú ya tuviste tus deleites en la tierra, y Lázaro también tuvo sus sufrimientos en la tierra. Además, una gran cima nos divide, ni nosotros podemos pasar hacia el lugar donde ustedes están, ni ustedes pueden pasar a este lugar. ¿De qué le sirvió al rico todas aquellas riquezas que había acumulado injustamente? ¿De qué le sirvió todas estas cosas que este hombre había acumulado? De nada le sirvió. Por eso es que Jesús predicó el reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en riquezas, no consiste en bienes materiales, porque como dice la Escritura, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo, pero que perdiere su alma? Como le pasó al rico, que tenía todas las cosas, lo que él deseaba, lo que él quería, riquezas en abundancia, pero perdió su alma. Por eso es que Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Otra de las injusticias que se enfrenta en esta vida es cuando no se le paga el salario a los obreros, el salario no pagado a los que trabajan. ¿Cuántas veces pasa esta injusticia que no se paga el salario al que trabaja arduamente? Y sabe usted que la Biblia habla de estas cosas. La Biblia llama a la justicia porque Él es justo. Dice la Biblia: no retendrás el salario del obrero hasta la mañana siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces resulta de que trabaja la persona para una compañía o para algún contratista,
o para alguna otra persona que únicamente se está ganando el día a día. Y muchas veces estas personas son maltratados, ya sea por su estatus migratorio, que tal vez no es favorable. Muchas veces se les maltrata, se les obliga a trabajar horas extras, las cuales nunca se les remunera. Y muchas veces cuando se llega el día de pago, que regularmente debe de ser el viernes, muchas veces no se les paga ese día el cheque que tiene que pagársele, sino que se les obliga a llegar hasta el siguiente día para que trabajen forzosamente. Y la palabra del Señor está en contra de estas cosas. Dice la Biblia que no se retendrá el salario del que trabaja hasta la mañana siguiente. Estas son cosas, son prácticas injustas que parece ser que Dios no está en medio del asunto y que no está viendo, pero las cosas que nosotros pensamos que el mundo ignora, Dios no las ignora, Él las está mirando porque Él es justo, Él aborrece estas cosas que son injustas. Dice la Biblia que se le pague lo que es justo por su labor al que trabaja. Además dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Imagínense la justicia de Dios, que no únicamente para el ser humano, sino que Dios es justo aún hasta con los animales. Dice la Biblia, no pondrá bozal al buey que trilla. Imagínense que si para los animales el Señor hace justicia, porque si bien es cierto que en las labores agrícolas, hoy en día posiblemente se usa maquinaria pesada, ya no como en los tiempos antiguos que se usaban animales, pero el Dios Todopoderoso dio instrucciones a su pueblo para que practicara la justicia, incluso con los animales. Dijo, no le pondrá bozal al buey que trilla. En otras palabras, mientras está trabajando para el ser humano, también tiene que alimentarse para cobrar fuerza. Cuanto más a nosotros los seres humanos, pero parece ser de que el ser humano se complace en la injusticia. Parece ser que el ser humano se alegra en hacer la maldad y no favorecer a su prójimo. A cuántas personas que han tenido que sufrir todo este tipo de injusticias, cuántas personas que trabajan arduamente en los restaurantes, donde son expuestos a condiciones malas de trabajo, donde se les obliga a trabajar horas extras y muchas veces no se les paga su salario. ¿Cuántas de estas personas que trabajan en estos lugares, que muchas veces estos restaurantes prefieren tirar la comida antes que dársela a aquellos que trabajan para sus compañías? Esa es la verdad que sucede. ¿A cuántas personas se les despide injustamente sin ninguna razón? Porque pueden hacer con ellos lo que ellos quieran, porque tal vez un estatus migratorio no les favorece. ¿A cuántas personas también se les baja el salario injustamente? Estas son cosas que Dios condena, que Dios no le gusta. No le gustan estas cosas a Dios. Por eso es que en medio de esa injusticia, nuestro refugio tiene que ser el Señor. Siempre ir delante de Él, porque Dios está mirando todas estas cosas. Hubo uno de los patriarcas que él sufrió estas injusticias. A Jacob, él mismo da testimonio diciendo que 3 veces le cambiaron el salario en aquel arduo trabajo que él hacía. 3 veces le cambiaron el salario, y no crea usted que se lo cambiaron para aumentárselo, se lo redujeron el salario, le cortaron el salario 3 ocasiones injustamente, dice él. Y aún con todas estas injusticias, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, le dio siervos, le dio ganado, le dio una familia numerosa, y que las angustias parecía ser que no lo dejaban a Jacob. Así que decidió regresarse a la casa de su padre. Dice la Biblia que se regresó por su camino a la casa de su padre, y aunque por aquel camino sufrió todo tipo de angustias, Jacob se aferró con toda su fuerza a las palabras que el Dios Todopoderoso que le había aparecido le había dado. Si tan solo la iglesia de este tiempo nos aferráramos a la palabra de Dios, así como se aferró Jacob. Qué dicha de Jacob, que no solamente se aferró a la palabra de Dios, sino que literalmente se aferró a Dios mismo, porque dice la Biblia que en una situación, en una ocasión, en un determinado momento se encontraba Jacob luchando con el ángel del Señor, y aunque aquel le decía, suéltame, Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. ¿Sabe qué es lo que sucedió? El ángel le dijo, hoy has vencido, has peleado con los hombres, has luchado con los hombres y con Dios, y has vencido. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, la iglesia. Ahora nosotros, dice la Escritura, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso es cuando nos aferramos a su palabra.
Como punto número 2, es esperar anhelantes en medio de las más grandes decepciones de esta vida. Muchas veces las decepciones grandes que podamos enfrentar en esta vida debilitan nuestros corazones y hacen estremecer nuestra fe. Muchas de las decepciones grandes que se enfrentan en esta vida hacen que nuestra fe se debilite y que se nos estremezcan nuestros corazones. ¿Y cómo no se van a estremecer nuestros corazones? ¿Y cómo nuestra fe no va a ser golpeada y debilitada cuando se enfrentan como persona, como ser humano, las más grandes decepciones en esta vida? Como por ejemplo, cuando aquella persona que te juró amor eterno, o por lo menos hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué es lo que sucede? Se enferma el hombre y muchas veces la mujer lo abandona, la esposa lo abandona a su suerte, o al revés. Se enferma la mujer y el hombre la abandona a su suerte. ¿Cómo no va a estar quebrantada la fe de las personas? ¿Cómo el corazón de ellos no se estremecerá en estas situaciones? Son decepciones grandes porque se supone de que esa persona es la que estará contigo en las buenas y en las malas. Se supone que esa persona es la que te ayudará para que tú salgas de cualquier aflicción. Esa persona es la que te escucha, es la persona la que te conoce, la que sabe de tus problemas, de tus situaciones, de tus quebrantos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta persona abandona a la otra persona? Entra el quebranto. Bueno, pues eso fue lo que sucedió también en el tiempo antiguo. Dice la Biblia que había un hombre que era temeroso de Dios, recto y perfecto en todos sus caminos delante de Dios, hablando del gran Job, que sufrió grandes males, grandes situaciones que vinieron y lo angustiaron de repente fue su ruina y se encontró completamente solo, abandonado. Y por si eso fuera poco, dice que también una grande y terrible enfermedad que estaba en toda su piel. No tenía descanso Job, estaba angustiado. Dice Job de que cuando era de noche, él deseaba que fuera de día. Y que cuando era de día, él deseaba que fuera de noche. Job no tenía oportunidad ni siquiera de conciliar el sueño. Porque dice Job, cuando yo trataba de cerrar mis ojos, grandes espantos venían nocturnos que no me permitían dormir. Y en medio de aquel quebranto y de aquella situación en la que Job se encontraba, porque no era solamente la salud, no era solamente lo económico que lo había golpeado. Job estaba entristecido porque estaba de luto. Toda su familia había sido aniquilada en un mismo día, y aunque él buscó consuelo en su ayuda idónea, buscó consuelo en la mujer de su amor, dice la Biblia de que esta mujer no lo quiso consolar. Aunque él le rogaba por el amor de sus hijos, no lo quiso consolar. Antes bien, le deseó la muerte y lo incitó para que maldijera a Dios. ¿Cómo no se va a quebrantar el corazón? ¿Cómo no se va a debilitar la fe? ¿Cómo no va a tambalear la fe con situaciones como esta que muchas veces se enfrentan? Son de las más grandes decepciones que un ser humano se puede llevar en esta vida. Eso también le sucedió al hombre conforme al corazón de Dios, que cuando iba entrando en aquella entrada triunfante, porque Dios lo había puesto por príncipe sobre Israel, la esposa, la que tenía que apoyarlo, la que tenía que levantar sus manos, lo miró con desprecio cuando él se despojó de su ropa real, tiró la corona a un lado porque estaba danzando en la presencia de Dios. Pero esto le ocasionó problemas porque lo trató de vil, lo de menospreciado. Estas son las grandes decepciones que muchas veces se enfrentan. ¿Cuáles otras decepciones también? Porque a este mismo hombre, conforme al corazón de Dios, que desde su juventud, desde su niñez, fue menospreciado, fue marginado por su misma familia, porque su misma familia no creía en él y sufrió, iba de desprecio en desprecio, y aun cuando fue rey, siguió siendo menospreciado y también traicionado, porque su misma sangre lo traicionó, al punto que uno de sus hijos, llamado Absalón, le dio golpe de estado y buscaba su vida para matarlo. Y en aquel sufrimiento, ¿cómo nos iba a estremecer el corazón de este siervo, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios? Estas decepciones hacen que cualquiera se estremezca. Son cosas que no esperas. Estas cosas son decepciones grandes en tu vida que tú no las esperas. Y estas decepciones muchas veces hacen pensar de que el Señor está lejos. Hacen olvidar que el Señor está cerca.
Estas cosas hacen olvidar muchas veces en nuestra mente, en nuestra fe, que el Señor está cerca, que el Señor está a las puertas. Por eso es que David alzaba sus ojos a los montes en medio de aquellas angustias, alzaba sus ojos a los montes y se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso es que Job, en medio de aquella angustia y de aquel quebranto, él se preguntaba también y decía, yo quisiera saber dónde está el trono de Dios para llevar delante de él mi causa. Gloria a Dios que hoy usted no tiene que preguntarse, porque usted sabe dónde está el trono de la gracia y su socorro se llama Cristo Jesús. Por eso es que en medio de las más grandes decepciones de esta vida, podemos venir delante del trono de la gracia. Hay una pared que antes estaba interpuesta, pero fue quitada. El velo del templo se rasgó. Ya pues tenemos libre acceso delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos de ningún intermediario. Jesús está intermediando por nosotros. Él es el intermediario entre Dios y los hombres, dice la Escritura. Podemos venir confiadamente delante de Dios. Delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Como punto número 3 y último, nuestra actitud como cristianos, como creyentes y todo aquel que se acerca a Dios debe de tener una espera anhelante en medio de las más grandes aflicciones de esta vida. En medio de las más grandes aflicciones de esta vida. En los tiempos previos al nacimiento del Mesías, Jesús, la nación de Israel, la tierra santa de Dios, estaba sometida en opresión por el imperio romano. Estos estaban subyugados por aquel imperio y aquel remanente fiel a Dios que había quedado, que estaba en aquel lugar, sufría estas cosas en sus corazones. Había una grande aflicción en las vidas de aquellas personas. Necesitaban un consuelo. Estaban expectantes de la palabra profética de Dios. Dice la Biblia, hablando acerca de un hombre que era temeroso de Dios. Y el nombre de este era Simeón. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta no ver el ungido de Dios. Eso es lo que se le había revelado a Simeón. Y dice la Biblia que después, cuando el Señor nació, cuando Jesús nació y cumplidos los 8 días conforme a la ley de Moisés, circuncidaron al niño. Y después de haber pasado los días de la purificación de sus padres, dice la Escritura que vinieron al templo para presentar a Jesús delante de Dios conforme a lo que está establecido en la ley de Moisés y para ofrecer las ofrendas que están estipuladas también allí. Como dice la Escritura, porque todo niño que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y dice la Biblia que José y María se dirigieron al templo para presentar a Jesús delante de Dios. Y eso es lo que me encanta a mí, que dice la Escritura. Y entonces Simeón, movido por el Espíritu Santo, esa es la motivación que tiene que mover a la iglesia del día de hoy. No por emoción, movido por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Simeón fue movido por el Espíritu de Dios al templo. Y llegando Simeón al templo, se encontró con el ungido del Señor. Se encontró con Jesús siendo un bebé. Y dice la Escritura que Simeón tomó al bebé en sus brazos. Y dice la Biblia que la grande alegría, un grande gozo invadió el corazón de Simeón, dando gloria a Dios. Dice que tomó a Jesús en sus brazos y dio gloria a Dios y dijo: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, pues han visto mis ojos tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba listo para morirse. Simeón había alcanzado la plenitud,
Había alcanzado lo máximo que el ser humano puede alcanzar. No es que solamente había visto con sus ojos la salvación, sino que había tenido en sus brazos todo el esplendor de la gloria de Dios. Estaba en sus manos. ¿A quién no se le iba a antojar morirse después de semejante privilegio? Con razón Simeón dijo: ya puedes despedir a tu siervo en paz, pues ya mis ojos han visto tu salvación. Dice la Biblia que Simeón estaba en ese anhelo, en esa espera, porque Jesús venía para consolar a su pueblo. Dice la Biblia que Simeón estaba esperando esta consolación, porque el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba oprimido, pero Jesús vino para libertar a los cautivos. Jesús vino para dar apertura a los presos, y por eso Simeón esperaba con anhelo esa consolación. Y es la misma actitud que debe de tener la iglesia de hoy: esperar esa reunión con Cristo el Señor. Ese anhelo expectante, esa espera anhelante de nuestra reunión con Cristo, aún en medio de las más grandes aflicciones que podamos enfrentar en esta tierra. Otra de las más grandes de aflicciones que como seres humanos podemos enfrentar en este mundo es cuando por alguna razón, por algún motivo, nos miramos al borde tal vez de la muerte, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún accidente, ya sea por cualquier cosa. Y tal vez si no es de nosotros, pero tal vez de algún familiar. Y estas cosas hacen que cualquiera se debilite en su fe, hacen que cualquiera se amedrente y se atemorice su corazón a raíz de estos grandes males, porque somos seres humanos y nos vamos a debilitar. Por más férrea que usted tenga su fe en el Señor, al mirarse a las puertas de la tumba, a las puertas de la sepultura, o siquiera pensar de que alguna enfermedad puede llevarte a la sepultura, cualquiera puede resbalar, cualquiera puede afligirse en su corazón. Pues eso fue lo que le sucedió a uno de los profetas de Dios en el tiempo de Jesús. Dice la Biblia que andaba haciendo la obra de Dios, Juan el Bautista, y andaba anunciando el arrepentimiento y preparando el camino al Señor. Y resulta que Juan el Bautista, haciendo la obra de Dios, bautizando para el arrepentimiento y preparando el camino al Señor, pero también denunciando el pecado, no solamente en el pueblo, sino que también en los gobernantes que allí estaban en aquella nación. Y dice la Biblia que Juan el Bautista, a raíz de denunciar el pecado que se estaba cometiendo desde el gobierno, fue llevado hasta la cárcel, y estando ahí en la cárcel, fue condenado a la muerte. Y en esa situación, encerrado Juan, el profeta estaba encerrado y estaba condenado a la muerte. Iba a ser decapitado. Y parece ser de que en medio de esta angustia, en medio de esta aflicción, parece ser de que Juan el Bautista se confundió. Parece ser de que Juan el Bautista se olvidó que el Mesías ya había venido, que el Mesías ya había nacido, que es más, él lo había bautizado, él lo había presentado del río Jordán, porque él fue el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él mismo lo bautizó en el río Jordán. Entonces se puede preguntar usted, ¿cómo es posible que un siervo de Dios de esta categoría tambalee en su fe y se le olvide que él mismo fue el que presentó al Mesías prometido? Bueno, pero es que somos humanos. Usted tiene que recordar de que todo el hombre falla. El único que no falla se llama Cristo Jesús. Es el único infalible. Y en medio de aquella angustia y aflicción que Juan el Bautista se encontraba, mandó a llamar a algunos de sus discípulos y los mandó para que le preguntaran a Jesús si era él el Mesías o esperaban a otro. Y llegaron aquellos discípulos de Juan y llegaron donde estaba el Señor y le dijeron: Jesús, aquí nos envió Juan para preguntarte, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y dice la Biblia que Jesús no le respondió con palabras, porque él no es solo palabras huecas, sino que él es acción, él es obra. Y dice la Biblia que en ese mismo momento sanó a unos que estaban ciegos, sanó a unos que estaban cojos, levantó muertos, limpió leprosos y predicó el evangelio de Dios. Y dice la Biblia, gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando terminó de hacer todas estas cosas en presencia
de los que había mandado Juan, le dijo: ahora vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos han sido resucitados y a los pobres les ha sido anunciado el evangelio de los reinos de los cielos. Y aquellas noticias, aquella confirmación llegó a Juan, y aún estando ahí en medio de la cárcel, y aún estando con la guillotina casi ya en su cuello, cobró fortaleza a su espíritu, cobró fortaleza a su fe, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que hace el Señor cuando entra en nuestros corazones, porque es posible que alguien aquí se encuentre, o algún familiar se encuentre al borde de la sepultura, ahí al borde de la tumba, pero cuando tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes reírte en la cara de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque tu vida está en las manos del Señor. Hermano César, si puede acompañar. Ya para terminar, en una ocasión dice la Biblia que Jesús, pasando por la ciudad de Jericó, y dice la Biblia que saliendo de aquella misma ciudad, había una grande multitud que seguía al Señor, recordando que Jesús nunca estaba solo. Las masas lo seguían, al punto que Jesús muchas veces tenía que quedarse a las afueras de las ciudades. ¿Y sabe por qué? Porque la cantidad de personas que seguían al Maestro eran demasiadas. Las pequeñas ciudades a las que Él iba no soportaban a todas las personas que lo seguían desde otras regiones, desde otras ciudades. Eran multitudes las que lo seguían, al punto que Jesús tenía que quedarse a las afueras de las ciudades, y ahí sanaba, y allá hacía milagros, y allá hacía liberaciones. Y dice la Biblia que pasando por el camino a las afueras de aquella ciudad, se encontró ahí el Señor a un hombre llamado Bartimeo, y este hombre era ciego. Y en aquel momento, aquel hombre que se llamaba Bartimeo empezó a escuchar murmuras, empezó a escuchar ruido, empezó a escuchar algo extraordinario. ¿Cómo no iba a ser extraordinario si el Señor de gloria iba pasando por aquel lugar? Yo me imagino que ahí había la gloria, ahí había alabanza, ahí había aplausos, porque Dios estaba en aquel lugar. Yo me imagino que ahí había cánticos de gloria al ver los milagros. Yo me imagino que ahí daban gloria a Dios a la gente que iba en aquel lugar. Y empezó a escuchar Bartimeo, porque a pesar de que no tenía la vista, pero sus sentidos estaban agudizados, y él sabía que algo diferente estaba pasando por aquel lugar. Él sabía que algo que no pasaba todos los días estaba pasando por aquel lugar. Esto no era algo normal. Había una grande multitud, de personas, y muchos de ellos iban dando gloria a Dios. Yo les aseguro que así es. Muchos de ellos iban cantando y dando gloria a Dios. Y Bartimeo empezó a preguntar: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y dice la Biblia que alguien le dijo: es Jesús el que está pasando por este lugar. ¿Sabe qué? Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad. Esto es lo que yo he estado esperando toda mi vida. ¿Sabe qué? Bartimeo no perdió el tiempo. Dice la Biblia que inmediatamente empezó a gritar como que su vida dependía de ello. Empezó a gritar como tal vez nunca lo había hecho, y dice que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y parece ser que estos gritos molestaban a las personas que estaban a su alrededor, porque dice la Biblia que lo quisieron callar, lo quisieron detener para que no siguiera gritando. Pero sabe que el Señor puso atención a aquellos gritos de clamor, puso atención a aquellos gritos de angustia, aquellos gritos por ayuda. El Señor se detuvo, y junto con Él se detuvieron aquellas masas que lo seguían. Jesús lo hace llegar hasta su presencia, y cuando llega delante de Él le dice: ¿qué quieres que te haga? Que seas sano. Dice la Biblia que Jesús le devolvió la vista al ciego, y al instante seguía al Señor dando gloria a Dios. Sabe que muchas veces venimos a la casa del Señor
Y nuestro espíritu dentro de nosotros grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al igual que aquellas personas que querían callar al ciego, muchas veces nuestra misma carne quiere interponerse y quiere silenciar nuestro espíritu. Porque dice la Biblia de que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne no quiere. Pero es ahí donde usted tiene que dejar que su corazón, que su espíritu clame al Señor, sea por sanidad, sea por liberación, o sea por restauración, o sea por aceptar y recibir al Señor en su corazón. Yo quiero decirle que al igual que aquel ciego, Jesús también está viendo tu situación. Jesús también ya escuchó tu clamor. Es cuestión de que tú vengas a los pies del Señor y entregues tu vida a Él, y Él puede restaurarte. No me quiero salir de este lugar antes de hacer esa invitación. Y si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor hoy, bien puede hacerlo. No sabes cuándo puede ser la última oportunidad que el Señor te está dando. Bartimeo no desperdició la oportunidad. Él no sabía si Jesús iba a regresar por aquel camino. Bartimeo aprovechó la oportunidad que se le estaba mostrando, y muchas veces el Señor nos da oportunidad tras oportunidad y decimos hoy no, mañana, la siguiente semana, pero no sabemos en realidad. Más vale estar asegurados en las manos del Señor. Lo único que Él quiere es hacerte bien. Lo único que Él quiere es limpiarte, sanarte, libertarte y darte una vida nueva. Pongámonos de pie y adoremos al Señor y invoquemos la presencia del Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios toque los corazones, convenza de pecado, de justicia y de juicio. Adore a Dios.